Dios les bendiga, amados hermanos. En este día queremos que Dios en su misericordia tenga, como lo ha tenido siempre, un cuidado especial por cada uno de nosotros. Ahí donde usted está, que la paz del Señor esté con su espíritu, su alma, su corazón y su cuerpo y toda su familia, en el nombre de Jesús. El día de hoy queremos hablar de la necesidad que tenemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra escrita. Es una necesidad en este tiempo, cada vez que el ser humano está en una situación donde se ve amenazada su seguridad, necesita apoyarse en algo. Pero esta ocasión tenemos que aprender a confiar en algo que no se mueve, en algo que permanece, que es eterno, que es cierto, que es seguro. Y esto es Jesucristo y su palabra. Por eso, hermanos amados, en este día quiero leerle un poco lo que dice el Salmo 26 y el verso 1, la parte B. Dice: he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Es el tiempo, mis hermanos amados, cuando las cosas que están pasando hacen que las personas titubeen. Titubear significa dudar, a estar incierto de lo que va a pasar en nuestra vida, de lo que viene. Entonces ahí es cuando las personas empiezan a poner como preocupadas y angustiadas y pueden caer en una situación donde la gente se desespera y muchos toman decisiones muy malas, erradas. Por eso en esta mañana queremos hablar de esta necesidad. Confiemos en el Señor como lo hacía David. Dice: confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Para poder confiar, mis hermanos, en nuestro Padre, en nuestro Dios, en el Espíritu Santo, que es Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para poder confiar en Él tenemos que, uno, conocer primero al Señor y segundo, conocer su voluntad. Porque la palabra confiar no es no solo decir yo confío, sino que la palabra confiar traduce o debe traducir: yo confío en el Señor porque lo conozco su voluntad y por eso lo obedezco. No se puede decir que se confía en el Señor si uno no tiene una relación con Él, si tampoco conocemos la voluntad de Él. ¿Cómo podríamos obedecerlo si no lo conocemos, si no tenemos un conocimiento de lo que Él dice en su palabra? Porque confiar significa obedecer lo que Dios nos manda en su palabra. La pregunta es: ¿cómo podría una persona que dice que confía en Dios si no conoce su voluntad? ¿Cómo podría obedecerle en una situación difícil? Por ejemplo, la palabra dice que cuando pasamos por situaciones difíciles, el Señor nos da instrucciones de lo que debemos hacer. Un ejemplo. Dice que cuando confrontemos situaciones en las que nosotros no sabemos qué hacer, en Jeremías 33, el verso 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo una persona, un creyente, podría clamar al Señor si no sabe lo que dice Dios que debemos hacer cuando estamos atravesando una situación así? ¿Qué es entonces lo que necesitamos aprender? Debemos conocer la voluntad del Señor para que así podamos obedecerle. Recuerde que confiar no solo es decir yo confío, sino es terminar actuando, obedeciendo lo que Él nos dice en su palabra. Eso es confiar. Cuando David dice yo he confiado en Jehová sin titubear, quiso decir: yo obedezco al Señor sin dudar, sino así como me da su palabra, así la pongo por obra. Eso es confianza. Debemos entender esto, hermanos míos. Hay algo que quiero que consideremos, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 5.
La palabra aquí en este pasaje nos dice, dice a los jóvenes, pero en realidad es para todos, toda persona, todos lo necesitamos. Pero voy a leer la palabra. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiero examinar despacio este pasaje. Primeramente le habla a los jóvenes, pero en realidad es para todos. Dice esto, está sujetos. ¿Qué significa sujetarse? La palabra sujetarse nos está dando una instrucción, algo que nosotros debemos hacer. No solo conocer, sino dice estar sujeto es ir, someterse, rendir su voluntad, ponerse bajo la autoridad de alguien. Eso es la palabra sujetarse. Uno voluntariamente viene en obediencia a lo que dice Dios y se somete a esas autoridades que Él nos pone a nosotros. Y cuando nosotros nos sometemos a lo que Él nos dice, hablando de las autoridades, en el momento que nos estamos sometiendo, en ese momento, a las autoridades, en ese momento nosotros estamos en obediencia al Señor. Eso es lo que significa humildad. Humilde es alguien que obedece lo que Dios le manda. Y cuando una persona obedece lo que Dios le manda, Dios los protege. Por ejemplo, usted o yo, si no discernimos lo espiritual, no podemos saber cómo Dios es que guarda a las personas aquí en la tierra. Quiero decirle que toda autoridad proviene de Dios. La palabra lo dice en Romanos capítulo 13. Y que en ese capítulo nos enseña que todos debemos someternos a las autoridades establecidas, porque Dios los usa para guardarnos y protegernos. Así que, hermanos míos, cuando una persona que quiere aprender a confiar en Dios, debe aprender, a conocer la palabra de Dios y enseguida ponerla en práctica, quiere decir obedecerla sin cambiar, sin dudar. Obedezcamos la palabra de Dios y estaremos seguros porque Dios nos guarda cuando obedecemos. Recuerde eso, por favor. Por eso es que necesitamos aprender a confiar en Dios. Quiere decir a confiar, quiere decir también conocer su voluntad y terminar en obediencia a todo lo que dice en su palabra. Y entonces cuando obedecemos es que Dios nos guarda, nos protege. Y dice que aquellos que le obedecen, Dios les da gracia. Y después que les da gracia, quiero decir, cuando la persona termina en obediencia a lo que dice Dios, Dios se alegra de ellos, le provocan gozo y lo que hace es que los bendice. Eso es lo que hace. La persona cuando obedece a lo que Dios le manda, en su voluntad, siempre la persona es bendecida y es protegida por el Señor, siempre. Por eso es muy importante. Ahora, quiero analizar 2 puntos. Uno, ¿qué quiere decir Dios cuando dice que Dios resiste a los soberbios? ¿Qué quiere decir soberbio? Soberbio es alguien que se opone a la voluntad del que tiene la autoridad. Ese es un soberbio. Cuando la persona, a veces nosotros como creyentes, puede ser que conscientemente rechacemos la voluntad de Dios o que por ignorancia estemos en un estado, una condición de desobediencia, de soberbia ante Dios. Los casos son tratados distintos. Cuando la persona es consciente de que conoce la voluntad de Dios y se resiste abiertamente a la voluntad de Dios, esa persona no va a tener victorias, va a tener derrotas. Cada vez que un ser humano resiste a la voluntad de Dios, siempre tiene derrotas. No es a la mejor, es seguro, siempre tiene derrotas. Más cuando la persona, por ignorancia de la voluntad de Dios, resiste a Dios, Dios no lo trata como con severidad porque Dios sabe que la persona no entiende, pero claro, la voluntad de Dios no quiere que sea ignorante la persona. Dios quiere que la persona conozca su voluntad. ¿Y cómo la va a conocer? Debe leer la palabra de Dios.
Debe orar la palabra de Dios, pedirle a Dios que lo que está en su palabra se cumpla en nosotros, para que entonces caminemos y empecemos a obedecer, a honrar, a confiar. Estamos en el tiempo de la fe. Hoy no vemos al Señor físicamente, hoy por lo que conocemos de la palabra y la obedecemos. De esa manera le estamos en fe creyéndole a Dios, y cuando lo obedecemos le estamos diciendo con nuestros actos que Él es nuestro Dios y que lo honramos y que lo queremos y que lo obedecemos porque lo amamos. Así que, hermanos míos, ojalá que no haya en nosotros soberbia voluntaria, quiero decir consciente de si conocemos la voluntad de Dios y de repente por alguna causa la rechazamos. Eso no es bueno para ninguno de nosotros, hermanos. Si hubiera un caso así, debemos arrepentirnos, porque nuestra voluntad, recuerde, es contraria a la de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Considere usted y yo, si examina cada uno su propia voluntad, nos damos cuenta, nosotros mismos, por nosotros mismos, encontramos que nuestra voluntad de veras es mala, es desagradable y es imperfecta. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, hay cosas en nuestra persona que usted y yo, nosotros mismos rechazamos, aunque nadie nos las señale. Nosotros somos conscientes de cosas que tenemos que nosotros mismos rechazamos y que no queremos que estén con nosotros. La pregunta es, ¿por qué están con nosotros? Bueno, están con nosotros porque eso demuestra que nuestra voluntad escoge mal y hace cosas malas. Y por eso hay cosas en nuestras vidas que no las queremos. Sin embargo, están ahí. ¿Sabe por qué están ahí? Porque no obedecemos lo que dice el Señor. Dios tiene una palabra específica para esa situación que está pasando en nuestra vida, pero hemos sido soberbios. No hemos sometido nuestra voluntad a la de Dios, y por eso las condiciones que están en nuestra vida y que no nos gustan no han cambiado ni cambiarán mientras no nos sometamos a la palabra escrita del Señor. Así es, mi amado hermano. Por eso es que tenemos que tener a un espíritu humilde. Humilde quiere decir obediente a lo que el Señor nos enseña. Dice la palabra en el verso 6, primera de Pedro 5, el verso 6, humillaos, quiere decir obedientes a todas tus autoridades, y porque las autoridades es la mano de Dios en la tierra. Y cuando nosotros nos sometemos a las autoridades establecidas por Dios, entonces Dios en su tiempo dice que a su tiempo Él vendrá y nos tomará y nos exaltará. Dios siempre va a tener cuidado de nosotros mientras nosotros no lo resistimos. Recuerde, Dios resiste a los soberbios. Nunca ningún soberbio le va a ganar a Dios, mi hermano amado. Los que reciben su favor y su protección son los que se humillan, los que se obedecen. Esos reciben gracia. Dice que Dios les da gracia a ellos, los bendice, los levanta, pone un favor sobre sus vidas ante sus autoridades, y las personas son agradables cuando tienen gracia en sus personas. Ahora, el verso 7, hay un pasaje que me interesa. Dice en este pasaje, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es una instrucción que el Señor nos está dando. Esta es parte de, es su voluntad. Cuando nosotros estamos pasando o experimentando en nuestra vida diaria ansiedades, las ansiedades no son otra cosa que situaciones que están pasando en nuestra vida que no sabemos cómo resolver y que no, aunque supiéramos, no tenemos la capacidad para resolverlas. ¿Qué necesito en ese instante? Necesitamos ir y exponerle al Señor, echar toda ansiedad sobre el Señor, porque tú o yo no podemos resolver eso. Y es ahí cuando tenemos la necesidad de Dios y venimos y le confesamos y le echamos todo lo que está, que nos angustia, que nos preocupa. Eso es lo que Dios dice que debemos hacer. Así que, mis hermanos amados, en el tiempo que estamos viviendo debemos ser cuidadosos, y en lo que usted
quizás no está haciendo o yo no estoy haciendo bien, debemos buscar lo que dice la palabra de Dios respecto a cada una de las áreas en las que estamos haciendo mal, para que entonces al conocer la voluntad de Dios podamos ser conscientes y entonces poder obedecer al Señor. Y haciendo así, Dios nos libertará de todas las cosas que ya no queremos que estén en nuestras vidas. Quizás hay situaciones que le angustian, no lo sé, usted lo sabe, pero esto es lo que Dios quiere que usted haga. Debemos confiar en el Señor como un niño confía en sus padres cuando es un bebé. Una confianza absoluta en el Señor. Esto lo tenemos que aprender, mis hermanos, porque si no aprendemos a confiar en el Señor, entonces en las aflicciones, aunque oremos, vamos a seguir angustiados, vamos a seguir preocupados. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que confiemos en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Debemos echar sobre el Señor. Y haciendo así, el Señor nos guardará de cualquier situación, hermanos amados. En el Salmo 131 dice que debemos confiar como un niño. Este salmo a mí me parece hermoso. Y dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Una vida que confía en Jehová nunca se enaltece. Los que se enaltecen es porque no confían en Dios. Confían en su persona, en sus capacidades personales, confían en las cosas materiales que tienen. Cuando se ve una persona orgullosa y altiva, están sus ojos, su confianza está puesta en algo mortal, en algo temporal. Al final va a ser defraudada esa persona, va a sufrir descalabros, va a sufrir ¿cómo le digo? Avergonzamiento por tener confianza en su persona, o confiar en sus capacidades personales, o confiar en cosas temporales, materiales. Eso no es Dios, mi hermano amado. Y la persona, cuando eso le pasa, sufre las consecuencias de hacer eso. Así que en el verso 2 dice: en verdad que no he hecho lo que mi alma ha querido, sino que la he hecho callar. Esta es como digo, es déjeme leérselo en la palabra de Dios, porque yo traté de entender de manera y traducirlo de manera que pueda ser entendible lo más posible. Salmo 131 dice: dice así: Jehová, no se ha envanecido mi corazón. ¿Por qué no se envanece? Porque si confías en Dios, entonces no hay manera de que te envanezcas. ¿En qué confías? Si confiamos en Dios, no se puede uno envanecer. Ni mis ojos se enaltecieron, ni la persona. Una de las cosas que a Dios le ofenden es en el Proverbios capítulo 6, del 14 al 20. Allí habla de las cosas que a Dios le airan. Y una de ellas es los ojos altivos, lengua mentirosa, a manos derramadoras de sangre inocente, a el que habla, que es testigo falso contra su prójimo. Ahí dice, por favor lo puede leer ahí, entonces dice que eso le ofende a Dios. Entonces dice en este pasaje que esta persona no se ha envanecido, ni sus ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas. Ni en cosas demasiado sublimes para mí. Esta persona no ha complacido, no le ha dado todo lo que su alma ha querido. En el verso 2 dice: en verdad que me he comportado. Quiere decir, ahí es cuando yo digo, en verdad
no le he hecho o no le he dado a mi alma todo lo que ella ha querido. Cuando una persona le complace a su alma todo lo que ella quiere, termina vanidosa, termina orgullosa, termina avergonzada, muy continuamente es avergonzada, porque no es Dios. Y lo que anda haciendo no es la verdad. Son ideas de esa alma y piensa que lo que hace es gran cosa y resulta que en la vida diaria demuestra que la persona está errada. Dice en verdad, en el verso 2, que me he comportado y ha callado mi alma. Quiere decir, he hecho lo que dice Dios que haga de acuerdo a su voluntad y no le he hecho que mi alma se calle. Muchas veces hay que hacer que nuestra alma se calle, porque Dios está hablando. Cuando Dios habla, hermano amado, no hay sabiduría humana que tenga más luz que la sabiduría de Dios. Y cuando la sabiduría de Dios, cuando la voluntad de Dios está fluyendo, uno tiene que callar. Hagamos que nuestra alma se calle para que pueda aprender y aprendiendo quizás pueda lograr obedecer y cambiar su condición presente. Si la persona cuando Dios está hablando no calla, esa persona no cambiará. Seguirá en la misma condición porque es una alma que es soberbia, que no oye a Dios, que se resiste al conocimiento de Dios. Y por eso las almas no son liberadas, aunque son creyentes, no son libres porque son soberbios, no se someten a la palabra del Señor. Ahora, en este verso dice, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Que no le complacemos a nuestra alma todo lo que quiere. No, nosotros tenemos que complacer al Señor. ¿Y cómo complacemos al Señor? Cuando conocemos su voluntad y la obedecemos, entonces estamos complaciendo a Dios. Es lo que Jesús hizo. La palabra dice que cuando Jesús fue al bautismo, después que se bautizó, Jesús estuvo bajo la autoridad de sus padres y siempre estuvo en obediencia a ellos. Y se sometió a todas las autoridades mientras estuvo en ese tiempo hasta que vino a ser el ministro en turno. Y cuando viene a bautizarse ante Juan, él se sometió a Juan, a su autoridad espiritual. ¿Y qué hizo después que lo bautiza? El Espíritu Santo desciende y Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace cuando nosotros obedecemos su palabra. No se complace. Cuando hablamos palabras. Es que yo amo a Dios. Es que, hermanos míos, así empezamos todos en la vida espiritual. Hablamos lo que nosotros pensamos, que eso es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que lo alabemos y todo eso. Pero muchas veces nuestras palabras no son congruentes con nuestros hechos. Y eso no es agradable a Dios. Si hablamos, también nuestros hechos tienen que ser semejantes. Ahora, cuando aquí dice, voy a leer aquí en donde lo escribí, dice, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Que no le debemos complacer a nuestra alma todo lo que ella quiere, sino que debemos ser prudentes. Y ya es el tiempo, mis amados hermanos, que conozcamos la voluntad de Dios para nuestra vida en cada una de las áreas en las que no están santificadas. ¿Qué quiero decir con no santificadas? En las áreas que en nuestra vida cometemos errores una y otra vez, es debido a que no estamos obedeciendo la palabra de Dios escrita en esa área. Y debemos conocerla para poder obedecerla. En Apocalipsis 22:11, el Señor dice esto.
El que esté inmundo y quiere seguir inmundo, sea inmundo todavía. El que es injusto y quiere ser injusto, o sea, decide en su alma seguir siendo injusto, sea injusto todavía. Pero el que esté santo, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Dios nos está dejando que cada uno decida, y lo estamos haciendo. Cada vez que usted y yo decidimos, estamos decidiendo en lo que somos y seremos. Somos lo que hemos decidido y seremos lo que seguimos decidiendo. El Señor quiere que seamos santos y que aún nos santifiquemos más. Por ejemplo, si hemos mentido, ¿qué debemos hacer para que esa área sea santificada? Debemos saber que ninguna mentira procede de Jesucristo, sino que todas las mentiras proceden del diablo. Cuando mentimos, esa área no está sometida, no está obedeciendo a Dios. Entonces en esa área no estamos santificados. Y el diablo tiene un portillo, tiene una abertura en nuestra vida espiritual a través de la que entra a nuestra vida y destruye, afecta nuestra vida espiritual, pero también afecta nuestras relaciones con otros. No es sabio tener áreas en nuestra vida. Cuando me refiero a áreas, me refiero a algunas situaciones como mentir, como odiar, como robar, como cualquier acto incorrecto. Es porque la persona no hace la voluntad de Dios y por eso está cometiendo esas cosas. ¿Qué debe hacer? No complazcamos a nuestra alma. Dice aquí, debemos esperar, significa confiar. Debemos entregar nuestras personas y nuestras peticiones a Dios desde ahora y para siempre. Es una necesidad aprender a confiar en Dios. ¿Cómo lo hacemos? Es un ejemplo breve, pero usted puede hacer su necesidad. No tiene que inventar ni tiene que estar creando palabras bonitas. Tiene que ser sincero con el Señor y venir y echarle sobre el Señor lo que a usted le aflige. Y luego que usted lo hace, confiemos. Confiemos. Quiere decir, entendamos lo que dice Dios que tenemos que hacer y obedezcamos lo que Él dice. Eso es confiar, sin titubear. Confíe, eche su necesidad, conozca lo que dice Dios en su palabra y obedezca sin titubear lo que Dios le dice en su palabra y usted verá victoria en su vida. Así es como Dios trabaja. Entonces debemos tener conciencia que el Señor es el que tiene el control de todo. En el Salmo 127:1, el Señor dice que nosotros debemos reconocer que si Dios no edifica nuestra casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos míos, si no recibimos la palabra de Dios, no hay manera. Si no obedecemos la voluntad de Dios, no hay manera que nuestras vidas que sean edificadas. No hay manera ni esperanza de que un día nuestro carácter, nuestro vocabulario, nuestro comportamiento, nuestra responsabilidad, nuestra calidad como persona cambie. Solo si recibimos la palabra de Dios y nos sometemos a ella en obediencia, entonces veremos los cambios. Si Dios no edifica la casa, en vano lo tratan de hacer los que edifican. Los cambios vienen cuando obedecemos al Señor. En vano trabajan los que edifican, dice. Si el Señor Jesús, el Señor nuestro Dios, no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hay situaciones que en la persona puede ser, dijo, yo voy a guardar a mi familia y lo puede guardar en su físico,
Pero en su mente, ¿cómo usted guarda a uno de sus seres queridos? En su mente puede estar tan sucio la mente y el corazón de una persona, tan sucio, aunque físicamente no estuviera en un lugar sucio. Porque lo único que guarda es Dios. Cuando nosotros lo conocemos, lo respetamos y en ese tiempo recibimos su palabra así, y entonces al obedecerla, nuestras vidas son edificadas por el Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Note esto. Dice en ese Salmo 127:2, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Hermanos míos, solo angustiarse no es ninguna solución. La solución correcta ante una preocupación en angustia es echar las cargas sobre el Señor, confiar, obedecer lo que Él nos manda. Y entonces recibiremos el reposo. Continúa diciendo el verso: por demás que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Dios nos va a proveer lo que necesitemos si confiamos en Él. Hermanos, en el tiempo de la necesidad de estas, debemos aprender a confiar en Dios. No hay otro lugar más seguro que la fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Debemos rendirnos ante el Señor. Para confiar en Dios debemos, 1, leer la palabra. 2, cuando leemos la palabra de Dios debemos poner mucha atención. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo y cómo yo puedo practicar esto? Leer la palabra, entenderla, cómo yo puedo practicar esto. Y si puede hacerlo, aunque pareciera exagerado, debería ser paso a paso para poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Y así usted practicará para que se vuelva ejecutor de la voluntad de Dios. En Santiago dice, en capítulo 1, el 23 al 25, dijo: amados míos, no seáis oidores solamente, sino hacedores de la obra, porque cuando somos hacedores, obtenemos lo que dice la palabra que obtendremos. Y ahí es cuando somos felices. Caminemos, mis hermanos, desde el oír, entendamos, creamos y obedezcamos. Y estará Dios caminando con nosotros y nosotros con Dios. Confiar en Dios significa leer atentamente la palabra del Señor, entenderla, creerla y obedecerla diligentemente a toda la palabra escrita, sin desviarse de ella ni a derecha ni a izquierda. Eso es confiar, eso es confianza. Voy a repetir esto. Confiar en Dios significa leer atentamente la palabra de Dios, entenderla, creerla y obedecerla diligentemente, sin desviarse de ella ni a derecha ni a izquierda. Y entonces nosotros estaremos siendo ejecutores y estaremos diciéndole a Dios que lo amamos y que confiamos totalmente en Él, con nuestro acto. Dios se lo enseñó a Josué y le dijo la estrategia que debería hacer Josué para que pudiera ser victorioso a la tierra que estaba pasando. Esa tierra donde iban a entrar era una tierra llena de gigantes, algo que no podían conquistar por sí mismos naturalmente. Dios los estaba llevando ahí porque esa tierra era especial, era muy buena. Y
los gigantes estaban ocupándola y en verdad representan demonios ahora. ¿Qué debemos hacer? Bueno, la misma palabra que Dios le dio a Josué es lo que nos está diciendo Dios a nosotros que hagamos hoy para cambiar nuestra condición espiritual. Usted lo puede leer en Josué capítulo 1, voy a leer nomás del 7 al 9. Dice esto, le pide Dios a Josué, el líder, pero usted es un líder de sí mismo, tiene que ser un líder de sí mismo para que usted sepa hacia dónde está yendo y lo que está haciendo. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué significa eso? Cuando usted tiene el valor, la osadía de caminar con Dios sin verlo y obedecerlo, es un valiente. Dice, para cuidar de hacer conforme toda mi palabra. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mis hermanos, esto es un principio. Esa es la palabra de Dios. Esto no cambia. Esto es eterno. Cualquier persona, cualquier hombre o mujer que lea y crea esto y se someta a esto, verá en su vida realizado lo que dice aquí. Pero recuerde que esta palabra es para ejecutar. Dice otra vez, dijo, para cuidar de hacer conforme a toda mi palabra. Hacer es obedecer, terminar en obediencia a la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El 8 dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando de la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Nuestra mente tiene que estar en la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos obedecerla si la ignoramos? Meditarás día y noche en mi palabra para que guardes, para que obedezcas y hagas, que termines conforme a todo lo que en mi palabra está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si hay algo en nuestra vida que no está yendo bien, hermano amado o hermana, esta es la solución. Regrésate y ponte en esta palabra, toma esta palabra y empieza a vivirla, no solo a pensarla. Empieza a ver cómo vas a practicar o vamos a practicar la palabra de Dios realmente, no engañándonos, no ante la gente, hablando de que no, es la práctica, la vida en la vida diaria. Esto tiene que ser cada día, cada vez que nos movemos, tenemos que movernos conforme está escrito en la palabra de Dios. Cada vez que decidimos, debe ser así. En el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Ese es el tiempo, mi hermano amado, donde tú y yo tenemos que caminar con Dios y Dios con nosotros. ¿Cómo vamos a tener esta gran bendición? Es cuando conocemos su voluntad y obedecemos lo que Él nos manda en su palabra. De cierto, Dios está con nosotros. No a la mejor. Dios está con nosotros cuando nosotros obedecemos su palabra. Jesús dijo esto. Dijo en San Juan 8:29. Dijo, el que me envió, su Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quieres que Dios esté contigo, hermano mío y hermana amada? Ve y aprende la palabra de Dios y empieza a obedecerla, sin desviarte de ella ni a derecha ni a izquierda. Suelta todas las cosas que no son la palabra de Dios y enfócate en obedecer su palabra y verás cómo tu vida cambia, hermano mío. Es maravilloso. Tu vida florecerá porque la palabra de Dios es verdad y todo va a prosperar porque es lo que dice Dios. Vas a mejorar la condición en que ahora vives.
Cualquiera que sea tu situación, si obedecemos la palabra de Dios, Dios cambia nuestras vidas, nuestras personas y también puede cambiar las circunstancias. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté contigo. Aprendamos a confiar en el Señor. Quiere decir obedecer sin titubear, como David lo hizo y por ello fue prosperado. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.